7:36, Héctor, muchas noticias nos da en esta entrevista don Juan Fernando Petro, el tío de Nicolás Petro, hermano del presidente de la República. Muy interesante porque tal vez es la primera vez en la que nos cuentan directamente cómo fue esa relación familiar que llevó al final a que el presidente en su momento dijera: yo no lo crié a Nicolás Petro. Pero además habla de muchos temas importantes frente al hecho de que Nicolás Petro sí jugó un papel importante en la campaña, frente a la manera en la que estuvo distante los primeros años de vida con su padre, con su tío, que solamente se veían en vacaciones. Y da la impresión, Héctor, me da la impresión de que don Juan Fernando Petro también deja entrever que Nicolás Petro sí pudo haber cometido delitos. Él los llama errores, pero deja entrever que sí. Ah, sí, está claro que esa ha sido la actitud de él, de Juan Fernando Petro, desde el sábado, que también se ha manifestado de distintas maneras, y del propio presidente de la República, porque del trino ya famoso del presidente Gustavo Petro, en el que dice que da las garantías para que la Fiscalía desarrolle su trabajo, etcétera, eso no es lo verdaderamente importante, porque hasta ahí esa es pues su obligación. Pero lo que a mí me pareció verdaderamente importante de ese trino es que sí hay un reproche a la conducta de su hijo, porque él, recuerde usted que en las primeras frases habla de la autodestrucción, pues rechazando, digamos, lo que él considera que son las conductas que llevan a la autodestrucción de su hijo. Y después también dice que pues ojalá estos episodios lo lleven a reflexionar sobre sus propios errores. Entonces, pues sí, tanto el papá como el tío, evidentemente parecieran estar, primero, reconociendo que hubo unos hechos indebidos y segundo, reprochándolos, y por esa vía apartándose de esa conducta, que es realmente el punto central, porque pues podría ser un hecho irrelevante si Nicolás Petro no fuera el hijo del presidente, pero siendo el hijo del presidente, lo importante del hecho es qué tanto implica o no al presidente, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista político, sus conductas. Y ahí déjeme decir una cosa para terminar, Ricardo. El tema judicial, pues ya veremos, pero en relación con la responsabilidad política que por la que ustedes le preguntaron al hermano del presidente, y él rechazó rápidamente decir, no hay responsabilidad política. Mire, la responsabilidad política la determinan los ciudadanos, y no la determinan porque se haya violado una norma jurídica, sino porque un episodio los lleva a tener menos confianza en una persona que la que tenían antes. Entonces, esa es la responsabilidad política. La responsabilidad política se determina es por la confianza que uno tiene en relación con un actor político. Y claro que ya ha habido responsabilidad política. Ahora, yo no sé si en este caso lo ha afectado, o por el hecho de haber reaccionado como reaccionó, pues quienes confiaban en él siguen confiando y por lo tanto pues no derivan responsabilidad política. Eso es lo que está por determinarse, tanto su responsabilidad judicial como su responsabilidad política. Sí, me escribe un oyente, María Consuelo, y me dice que ese termómetro de qué tanta responsabilidad política le atribuye al final la gente al presidente Petro puede verse reflejada parcialmente el 29 de octubre en las elecciones. No solamente en las elecciones, Ricardo, también ya lo está mostrando en las encuestas, porque el presidente va a la baja en las encuestas en favorabilidad. Pero volviendo al trino del presidente Petro, yo creo que además no, o como lo ha señalado Héctor, no ayuda a su presunción de inocencia, pues porque habla de autodestrucción y de propios errores, o sea que da por hecho, más o menos, que él es culpable. Yo pensaría que es intentando desmarcarse. Lo que pasa es que no creo que tenga cómo desmarcarse el presidente de esto, no solo porque sea su hijo, sino porque fue activo en la campaña y porque además hay otro eslabón acá que seguramente la Fiscalía va a investigar, y es el tema de los audios de Armando Benedetti, los 15.000 millones famosos que entraron, todo esto en el entorno de Barranquilla. ¿Usted cree que puede haber un vaso comunicante? Yo creo que sin duda lo hay. En el caso Nicolás Petro. En el caso Nicolás Petro, entre otras cosas, porque en los audios también Armando Benedetti menciona a Nicolás Petro. Entonces, es innegable que esto compromete la legitimidad del gobierno.
que llegó al poder hablando de transparencia. Adicionalmente, en esta coyuntura de que no hay coalición de gobierno, de cara a las reformas que se van a presentar, que son 5 reformas importantes, unas que están en curso y otras que llegan al Congreso. ¿Esto va a enrarecer el ambiente en el Congreso? Sin duda. Y adicionalmente, el termómetro de las elecciones regionales será absolutamente transparente de cómo la gente en Colombia empieza a ver que sí se afecta la gobernabilidad y la favorabilidad de Gustavo Petro en el marco de su legitimidad. 7:41 minutos. Les preguntamos a los oyentes acerca de si este episodio, si la captura de Nicolás Petro afecta o no la gobernabilidad del presidente. Los leemos en el chat de Ricardo. YouTube, los leemos en la cuenta de Twitter @Blue Radio con Luis Ernesto. Ricardo, y yo creo que donde más golpea quizá la imagen del presidente, porque este escándalo ya había tenido efectos políticos aquí en Colombia, pero a nivel internacional la cobertura de la noticia fue muy grande, y yo sí creo que en la agenda internacional del presidente esto es una mancha que dificultará seguramente su trabajo internacional. Pero al margen de si Nicolás Petro es o no culpable, que eso le corresponde a la justicia juzgarlo, sí queda una duda sobre la decisión de la captura. La justicia es clara en establecer cuáles son las causales para capturar a una persona sin haber sido vencido en juicio, para privarlos de la libertad antes incluso de imputarle cargos, y aplica o la obstrucción de la justicia, o si la persona es un peligro para la sociedad, o si tiene intenciones de fugarse. Y lo que vimos desde que salió el escándalo en su momento, con los chats de la ex esposa de Daisuris filtrándose a los medios de comunicación, lo que vimos es un hijo del presidente, Nicolás Petro, atendiendo a los llamados a la justicia. Por un lado, seguía en su residencia en Barranquilla, no pareciera tener intenciones de fugarse, tampoco pareciera que hubiera una intención de obstruir la justicia, y por eso uno se pregunta el porqué de una captura en un sábado en la mañana, que era el día de inscripciones. Lo otro que también queda claro, Ricardo, es que el presidente pues es muy respetuoso de la independencia de la justicia. En algún momento ese fue un gran debate cuando decía el presidente que era el jefe constitucional. Se desencadenó allí un debate político muy interesante, pero la realidad es que el presidente pues ha sido respetuoso de la división de poderes, de la facultad de autonomía que tiene la justicia para investigar a su hijo, para condenar a su hijo, seguramente en medio de un dolor muy grande. Pero eso hay que destacarlo, Luis Ernesto, ¿o es la actitud que debería tener el presidente? Yo sí creo que sí, porque es que yo sí creo que sí hay que destacarlo, porque el país lo que ha visto son casos contrarios. Yo solo menciono cuando el primo hermano del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe, estaba en juicio, pues digamos, el hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, fue interceptado, digamos, una persecución a la Corte Suprema de Justicia, que era quien impartía instrucción y que además era el responsable de la condena o de la justicia que se desencadenó. Fue una persecución contra el juez en su momento, y yo sí creo que eso hay que destacarlo, no porque sea gran cosa, sino porque los antecedentes de Colombia son más bien distintos. Pero yo no creo Luis que haya sido por eso. Permítame hacerle una claridad, y es la siguiente, en lo que tiene que ver con la captura que usted está diciendo. Esos 3 elementos de que puedan obstruir a la justicia o de que se vayan o se vuelen de la justicia, o que sean un peligro para la sociedad, no se aplican para la captura, se aplican para la detención. Es el juez de la causa el que dice y el que valora estos 3 elementos y dice no le voy a dar intramural, o sí le voy a dar intramural. No tiene nada que ver con la captura. Lo que me dicen tiene que ver es con la detención. Y el juez de garantías, una vez acepten o no cargos el señor Petro y su esposa, dirá, hombre, esto es un peligro para la sociedad, o este me va a intervenir en el proceso, o este se me va a volar. Ahí en ese momento es cuando el juez dice, le doy domiciliaria o le doy intramural. No es para la captura. Ricardo, pero ese debate de la captura... Aurelio, solamente un dato. Desde la Fiscalía me dicen que tienen elementos, y en su momento los tuvieron, suficientes para pedirle al juez, y el juez conoció los elementos, para pedir la captura. Y el juez avaló esos elementos. Y la legalizó, por lo demás. Así es. Claro, ese pleito de la captura ya está resuelto. Con la legalización de la captura del juez, pues quedó resuelto ese pleito. Pero me refiero al trino, inicialmente, Ricardo, que es un trino que yo clasificaría dentro de la categoría de control de daños. Es decir, el presidente se cura en salud
se distancia de su hijo y claramente pues lo señala que ha cometido errores. Pero yo voy a tomar aquí la vocería no del hijo del presidente Petro, sino del ciudadano Nicolás Petro. Y entonces, si en vez del trino el presidente de la República no dijera Nicolás Petro, sino Aurelio Suárez, ya me estaría condenando. O sea, no nos olvidemos que Nicolás Petro es hijo del presidente, pero ante todo es un ciudadano. Y el presidente de la República tiene que tener en cuenta que ese ciudadano tiene el derecho a la debida defensa, tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora, en cuanto al impacto político, bueno, digámoslo de una vez, ratifiquémoslo de una vez, como lo dijo Juan Fernando Petro. Fue un operador político de la campaña de Gustavo Petro. Operador importante de la campaña, dijo. Claro, y en los chats de Dey Vázquez, usted recuerda que dice que por lo menos 50 millones se fueron para la campaña. Ella se deja abierto un canal de filtración de esos recursos hacia la campaña. Todo esto va configurando para mí, sí, un golpe duro a la credibilidad del presidente Petro. Mencionaba Luis Ernesto, y yo coincido, que titulares como los del New York Times, como el Wall Street Journal o como el del Financial Times, pues realmente no son titulares que un presidente lo deje bien parado. Cuando usted ve esos titulares que hablan detenido hijo del presidente de Colombia. El hijo del presidente de Colombia detenido por lavado de activos era el titular en todos los medios del mundo. Y yo diría que hoy el efecto internacional incluso puede ser más grande que el efecto nacional, porque indudablemente aquí hay gente que, por ejemplo, hace columnas periodísticas diciendo, oh, qué machera, se diferenció de Uribe, bajo rasero. No, es lo normal, es lo que debería hacer. Es cumplimiento de sus deberes, es cumplir la Constitución. Por eso yo creo que no hay que felicitar a nadie. Hay es que mirar de trasfondo cuáles son los impactos políticos. Y me ha llamado la atención una cosa, Ricardo, para terminar. Señor. El doctor Nicolás Petro es diputado del Pacto Histórico. Así es. Es diputado de Colombia Humana. Sí. Y bueno, ¿y cuál es la responsabilidad política de esos partidos? ¿Cuál es la responsabilidad política de esas organizaciones? ¿O da lo mismo blanco que negro? Porque es que así no se ha aportado ciertos sectores de la opinión cuando partidos, por ejemplo, como el Polo Democrático, tuvieron que cargar con el INRI de la corrupción de Samuel Moreno, y aquí realmente no oigo a nadie de esos que metieron tanta candela, entre ellos el propio presidente Petro, hoy tratando el tema como un tema personal, como un tema familiar, como un tema paternal, pero el tema político, nanay, no aparece por ningún lado a aquellos que mandaban a la hoguera al Polo en la época de Samuel Moreno. 7:48 minutos, Ricardo, cobrando desde diferentes sectores. Álvaro, ¿esto puede afectar la gobernabilidad del presidente Petro, el episodio de la captura de su hijo? Pues obviamente una cosa de este tamaño afecta mucho políticamente a un gobierno, eso no hay la menor duda. La pregunta es si la captura vuelve a hacerlo porque el daño ya estaba dado cuando se conoció la noticia. Y lo otro que hay que acordarse es que en el mundo de hoy es muy común los debates sobre posibles crímenes alrededor del Estado, desde Estados Unidos. No solo Trump, sino ahora el hijo de Biden. Y eso ha sido permanente. En Colombia no es nuevo, pues buena parte de la oposición de Laureano Gómez a Alfonso López Pumarejo fue basada en acusaciones sobre supuestos negocios de su hijo. Y el efecto es relativo, porque en la polarización los seguidores tienden a aguantar cualquier cosa. Si usted mira, por ejemplo, cuánto daño le hizo a Álvaro Uribe Vélez estando en el gobierno las acusaciones de yihadismo política, pues casi ninguno en términos de popularidad. Entonces hay que ver. Y a nivel de elecciones, yo no creo que haya mucha relación entre gobierno nacional y dinámicas locales. Eso pues se puede hablar después. Y lo otro es lo institucional. Aquí lo que hay es, ahí sí hay un cambio grande y es interesante. Algunos dicen que lo mínimo es que un presidente acate. Pues eso es lo que no ha pasado. Aquí es donde hay un cambio fundamental. El poder político en Colombia ha sido inmune judicialmente, como pasa en muchos países, y es lo que diferencia a Colombia, por ejemplo, de Perú, que un presidente humildemente acepte que no está por encima de la justicia, y además que haga un reconocimiento tácito de la posible culpabilidad de su hijo. Eso es un cambio grande que le hace bien a las instituciones, porque repito que los crímenes alrededor de los gobiernos
son permanentes. Del gobierno de Uribe quedaron en la cárcel creo que 10 personas muy cercanas. Lo importante es que se reconozca por parte del gobernante que la justicia tiene razón, que no lo está persiguiendo, ese argumento de la persecución política que siempre se usa, y eso le puede dar le puede ayudar a Petro en que la gente diga, bueno, está reconociendo que su hijo pudo haber cometido ese crimen y está respetando a la justicia, porque eso no es lo mínimo, eso es extrañísimo, eso es muy importante, no ha sucedido durante casi que 200 años, casos de interferencias de los gobiernos en la justicia para protegerse, ellos, sus familias y sus colaboradores son muchos. Entonces vamos a ver por qué en el mundo de hoy polarizado este tipo de cosas causa efectos contradictorios. Una cosa interesante, Ricardo, es que que Nicolás Petro ya había interpuesto una recusación contra la Fiscalía. Contra el fiscal Barbosa, diciendo que tenía una enemistad contra el presidente de la República y que por lo tanto no podía ser imparcial. Correcto. Y ya la Corte Suprema se había pronunciado dándole total respaldo a la Fiscalía, negando la recusación. Así es. O sea que hay un aglutinamiento de la rama judicial de respaldo sin duda al fiscal, con lo cual hablar de persecución política en este momento tampoco habría sido oportuno, porque ya había habido un pronunciamiento de la Corte Suprema alrededor del caso cuando se niega la recusación. 7:52, les preguntamos a los oyentes si este episodio afecta o no la gobernabilidad del presidente Petro. Daniel. Ricardo, resulta sorprendente que en este caso la Fiscalía, como debe ser, está siendo mucho más garantista que el mismo presidente de la República y padre de la persona que va a ser investigada, el Nicolás Petro. En los tweets de Gustavo Petro que se han conocido, especialmente el del sábado, no usa, por ejemplo, la palabra presunta comisión de un delito, sino que habla de una vez de que hubo un error y ese error obviamente se refiere a la comisión de un delito, de recibir dineros para campañas políticas o para enriquecimiento ilícito, para lavado de activos. Entonces, ese es el tema número uno. Y número dos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, hay que reconocer, digamos, que el presidente Petro está, en el tuit del sábado dice, la Fiscalía debe actuar, si cometió un delito tiene que responder, etcétera, pero yo creo que eso no lo es culpa de la responsabilidad política y posiblemente penal que pueda tener esto. Y yo creo que por ahí va la captura de Nicolás Petro. Seguramente la Fiscalía tiene muchas más pruebas hoy, no solo de que Nicolás Petro recibió los dineros de narcotraficantes o para su campaña política o para enriquecimiento ilícito o para lavado de activos, sino también puede ya empezar a tener pruebas que le tendrá que compulsar a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusaciones de la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Yo creo que por ahí va a ir el tema de justificar la captura y todo eso que hoy estamos viendo como un show mediático que ocurrió el sábado. Sí. Vamos a ver, será la Fiscalía la que no mañana, como anunció el abogado de Deis Vázquez, pero sí cuando presente el escrito de acusación. Cuando presente el escrito de acusación, que corren unos plazos, creo que son 90 días, veremos qué pruebas tiene la Fiscalía de las fuentes de esos recursos, de dónde provinieron, sino a dónde fueron a dar esos recursos. Que ahí va a estar la clave de la responsabilidad política o penal que pueda posiblemente tener el presidente Petro en esto. 7:54. Paola, lo que dijo Juan Fernando Petro tiene muchas aristas y muchos elementos interesantes a futuro. Sí, pues tiene muchas cosas. La verdad es que, por ejemplo, cuando dice, sí, efectivamente, el presidente Gustavo Petro no lo crió, pero sí lo crió la mamá del presidente, lo crió la tía del presidente, lo crió la hermana del presidente y lo cría el propio hermano del presidente, es decir, Juan Fernando Petro, con quien acabamos de conversar. Entonces dice el presidente, una vez volviendo al yo no lo crié, pues él no lo cría, no, pero sí le echa todo el agua sucia de la formación, de la crianza, de la responsabilidad de Nicolás a todo el resto de su familia. Digo, para mí empeora con estas declaraciones que le acabamos de oír a Juan Fernando Petro sobre este asunto. Eso por un lado, Ricardo. Por el otro lado me quedo pensando también cuando decía, mire, Nicolás siempre estuvo muy orgulloso de su papá. Para Nicolás era muy importante su papá. Sí, bueno, pero entonces una vez más, no precisamente al revés, una vez más por el yo no lo crié, por esa desmarcada que se junta esta de allá él que responda por todos sus errores y que haga su propio acto de contrición.
Y lo enlazo con lo que le decía a usted, Aurelio, hace un segundo. Sí, pero es que al ciudadano se le respeta por lo menos un mínimo proceso. Toda persona se supone es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí lo que ya está diciendo el propio presidente de la República es que responda usted, mi hijo, por sus propios errores. ¿Cómo y en qué momento se enteró el presidente entonces de que ya cometió un error? Porque lo está aparentemente castigando. ¿Y en qué momento entonces tal vez si hubo alguna parte, alguna confesión de Nicolás a su papá? ¿Le contó? ¿Y cuándo fue? Sí. Si fue esto entonces durante la campaña, después de la campaña, hace poquito, el día que conocimos que salió, que salió esto a la luz pública, cuando su ex yerna habló. Es que el trino del presidente es muy complicado. El trino del presidente es muy complicado para Nicolás Petro cuando habla de autodestrucción y cuando habla de que aprenda de lo que le pasó para forjar el carácter. Es muy complicado. Muy complicado. Es que esa es la verdadera diferencia entre lo que es como casi natural y lo que hizo el presidente, porque yo insisto, sí, yo también estoy de acuerdo con los que dicen, bueno, dar las garantías, pues esa es su obligación, claro, muchos no lo han hecho y tal, y en ese sentido lo podemos destacar, pero esa es su obligación. Pero en cambio, reprochar la conducta de su hijo, considerarla una conducta indebida, hacerlo público, eso sí es una cosa que incluso pues uno se pregunta naturalmente uno cómo actuaría en un caso similar si se encontrara con que un familiar cercano hubiese cometido una conducta indebida, y si uno se dedica a defenderlo o a reprochar su conducta, porque es que si supongamos el escenario que aparentemente tiene el presidente Petro entre su pecho, que es efectivamente ese hijo cometió unas conductas indebidas. ¿Quién es la principal víctima de esa conducta indebida del hijo del presidente? El propio presidente, porque es a él a quien afecta. Realmente, digamos, romper la confianza de un personaje público como el presidente de la República, aprovechándose de su condición de hijo para recoger plata, para quedarse con ella, para enriquecerse, sin precaver el enorme efecto negativo que eso tiene en su papá, no en él, sino en su papá, pues es claramente un caso, digamos, de traición muy duro. Y uno cómo reacciona ante esa circunstancia. Le dice, bueno, yo entiendo, todos cometemos errores, ¿qué hacemos? Miramos a ver cómo reflexionas, o por el contrario, lo reprocha y dice, a ver, usted a la primera persona que engañó fue a mí, porque quien le dio la confianza para que usted hiciera esas cosas indebidas que terminó haciendo fui yo. Entonces usted fue el que me engañó, Héctor, a mí, al primero. O sea, Nicolás Petro engañó más, Nicolás Petro con las conductas indebidas engañó más a Gustavo Petro que a Héctor Riveros. A Héctor Riveros, pues claro que lo pudo haber engañado, Héctor, porque afectó el proceso electoral, etcétera. Pero a Gustavo Petro le afectó esa hipótesis suya, su confianza íntima personal. Héctor, esa hipótesis suya tiene un componente colateral, y es que eso implicaría que el presidente de la República sabía de el ingreso de dineros a las arcas de Nicolás Petro. La pregunta es pudo haber ¿cuándo sabido se enteró? Después, claro. La pregunta es ¿cuándo se enteró? Pudo haber sabido Esa después. Es la gran pregunta, ¿no? Pudo haber sabido después, porque además es obvio que si a uno le dicen, mire, es que su hijo se está enriqueciendo, está apareciendo con unos bienes, bueno, y eso ocurre a muchas familias de Colombia, y no por actos de corrupción, sino porque los hijos se meten en actividades delictivas, les empieza a pasar, y de pronto una persona aparece pues con un carro que uno dice, bueno, y este personaje, ¿de dónde saca esa plata para comprar un carro de 200 millones de pesos y se gana 4 millones de sueldo? Y la actitud de la familia suele ser, desafortunadamente digo yo, de amparar a esa persona. Todos dicen, Héctor, uy, ¿cómo le está yendo de bien a fulanito? Mire, Héctor, que está ganando bien, compró un apartamento, que la mamá cambió el carro. Nadie dice, oiga, las declaraciones de la ex esposa, cuando salió todo este escándalo, ella menciona justamente que la mamá de Nicolás Petro lo visita en el apartamento y dice, ¿y este apartamento? ¿Y esto de dónde salió, mijo? Exacto, ¿y esto de dónde salió? Todo está, digamos, algo tan suntuoso. ¿Usted la plata, mijo? Exacto, y él mismo dice, no, esto es de un amigo, es decir, claramente había ahí algo que él mismo ante la familia quería ocultar, y por eso la gran pregunta es si el presidente sabía. Sin embargo, Ricardo, yo creo que esto abre un debate
muy relevante para la institucionalidad del país, y es la facultad del presidente de ternar fiscal. Recordemos que el fiscal Barbosa termina su periodo ya al final de este año. El presidente debe presentar una terna a la Corte Suprema, y hay algunos que han dicho que el presidente no tendría la facultad de hacerlo, que estaría impedido justamente pues porque está nada más y nada menos que su hijo siendo investigado e imputado por la Fiscalía General. Y ahora María Consuelo mencionó algo que es bien relevante para este caso, y es la misma decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la recusación que presentó Nicolás Petro al fiscal general Barbosa, donde dice con claridad que el fiscal general no es el jefe del fiscal que lleva el caso, que el fiscal general no es quien lo investiga a él, sino que es el fiscal del caso. Entonces supondría uno que eso aplica exactamente para quien asuma un nuevo mandato, un nuevo periodo de la Fiscalía. Y la otra arista de esto es precisamente que Nicolás Petro no es un vendedor de empanadas, es un diputado. Claro. que fue avalado por un partido. Entonces, como lo señalaba Aurelio, por un lado el partido, ¿qué responsabilidad política tiene? Pero adicionalmente, aquí tiene que entrar la Fiscalía con un rol en el marco de este debate de si la Procuraduría tiene que entrar a definir disciplinariamente si hay una responsabilidad, y la discusión también sobre si la Procuraduría tiene dientes o no tiene dientes porque es elegido popularmente. Bueno, ahí tenemos otra discusión. Ahí hay otra tela para cortar. Otra tela. Podemos hacer el debate siguiente en torno a eso. La terna para fiscal de Gustavo Petro y el rol de la Procuraduría. 496 votos en nuestro canal de YouTube. La pregunta es, ¿la captura de Nicolás Petro afecta la gobernabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro? Sí, considera el 78% de los encuestados, no el 22%. Ya regresamos en Mañanas Blue.